La lanza del emperador, por Aaron Dembski Baunin. 2. Un mundo de tormentas. El Hex era una nave de hoja larga, un antiguo crucero de ataque de un tipo que rara vez se ve en los cielos imperiales, modificado a lo largo de generaciones con armas adicionales, bahías de caza, espacio en el casco y armadura que deberían haberla hecho ver horrible. Era una asesina, una gran dama de miles de años y parecía a la vez cascarrabias y absolutamente letal. La amé en el momento en que la vi. El devota abjuración navegaba a su lado, perdido en la sombra del barco más grande. El capitán del Hex rechazó cualquier contacto posterior después de la breve orden de que navegáramos con ellos a Nemeton. Nos guiaron durante varias horas. Su vector de aproximación parecía errático al principio, ya que el Hex volaba en largos arcos, evitando esferas enteras del espacio, en lugar de cortar una línea recta hacia el planeta distante. La abjuración se movió y se balanceó mientras seguía a su nueva hermana. Cuando tardamos en corregir el rumbo y aferrarnos al trazo del Hex, recibimos un único y breve mensaje del capitán del Hex ordenándonos seguirla con más cuidado si valorábamos nuestras vidas. «Minas», dijo Kartash. «Nos están llevando por un camino a través de campos minados». Para que eso fuera cierto, hablaba de un conflicto que superaba nuestras más amargas expectativas. Tiberia lo miró como si hubiera dicho una absoluta idiotez. «Nadie explotaría su sistema local», afirmó. Kartash fue implacable. «Las lanzas Tener». Vio que Tiberia estaba dispuesta a objetar, sin duda citando las amenazas a la navegación y la naturaleza sin precedentes de tal defensa, pero la tranquilizó con lógica desnuda. ¿Puede usted sugerir alguna otra razón plausible para que se estén trazando cursos divergentes? Ella no pudo. Yo tampoco podría. Antes de alcanzar la órbita, Amadeus nos ordenó que le introdujéramos en su armadura. Fueron necesarias 2 horas y 47 minutos de cánticos, bendiciones y esfuerzo ritualizado antes de que la sección final de la placa de batalla quedara fijada en su lugar. Una vez hecho esto, realizó todo su rango de movimiento, articulando cada articulación al máximo, probando repetidamente cada compresión y alargamiento de su cableado muscular de haz de fibras. Esto llevó otros 3 minutos y 40 segundos. Cuando estuvo satisfecho, permaneció inmóvil. Al reconocer la señal de continuar, le atamos la funda de la pistola a la cadera y le sujetamos las bolsas del cinturón y el arsenal de granadas alrededor de la cintura. Por último, le presentamos con la mayor reverencia su espada de energía desactivada, enfundada en una vaina de cuero de valor incalculable, procedente de las espaldas flageladas de los peregrinos terrestres, y su volter muy modificado, que requería que uno de los servidores lo levantara con sus manos hidráulicas. Muchos capítulos de Marine espaciales tienen la tradición de nombrar sus armas, otorgando honor a los espíritu máquina que hay en dentro. Amadeus, un ejemplo de la Legión Mentora, no estaba dispuesto a seguir tal costumbre. Su espada se llamó Fulbus solo porque su creador la había llamado así. La espada fue un regalo que le concedió a Amadeus un falsificador del capítulo de los desoladores. A lo largo de él estaban las palabras: «Tengo sed de sangre de traidores. Por el honor de los ángeles, mato». Siempre limpiaba esa declaración grabada con ácido con el cuidado de manipular una reliquia sagrada. Para mi maestro, las palabras no eran más que canales de sangre para hacer que la espada fuera más eficiente. Amadeus tampoco mostró sentimiento con su arma de fuego. Se refirió a su bolter como VCK-XA1719, el número de serie del arma, asignado cuando fue forjado a bordo de uno de los barcos de fundición de los mentores hace un siglo. Una vez que estuvo listo,
No nos expresó ninguna gratitud. Éramos esclavos, no esperábamos nada. Simplemente salió de la cámara. Observé a través de sus ojos mientras se movía a través del barco, ralentizado por la necesidad de forzar la apertura de mamparos atascados, abriéndose paso por pasillos bloqueados por escombros. Se detuvo en una de las restantes murallas de observación que recubrían la columna dañada del devoto abjuración. Ahí permaneció, observando cómo el planeta anillado Nemeton giraba bajo él. El velo de Elara, la nebulosa, tiñó de rojo las estrellas que nos rodeaban. Detrás de nosotros, como un hematoma en el vacío, estaba el abismo de veneno negro que llamamos Cicatrix Maledictum, la gran grieta. Por donde vinimos estaba el verdadero imperio y el estrecho de Epona atravesando la herida que cortó el imperio de la humanidad en dos. Sería visible desde la superficie de todos los mundos en el velo de Elara como un desgarro que atraviesa sus cielos. No podría haber un recordatorio más claro de la fragilidad de la galaxia. Y estaba Nemetón, el mundo natal de las lanzas del emperador. Su superficie estaba medio oculta por una espesa capa de nubes, y sus masas de tierra visibles eran fragmentos de geografía en medio de océanos que inundaron la mayor parte del planeta. Los relámpagos parpadeaban en las entrañas de aquellas nubes, bañando la superficie en tormentas. Los anillos de Nemetón, caleidoscópicos desde lejos, suponían un peligro para la navegación de cerca. Llamarlos mundanos sería una injusticia ante su pálida belleza a sol, pero en órbita no eran más que rocas de hielo, que variaban desde la escala de una montaña hasta el tamaño del puño de mi maestro. Amadeus había estudiado meticulosamente su destino. Todos lo hicimos. Ahora fuimos testigos de cómo la historia memorizada se desarrollaba ante nuestros ojos en armonía con los datos de escaneo activo de los sensores de la nave que se derramaban en cada una de nuestras transmisiones retinianas. Contemplamos el único mundo del vasto sol azul, Ofión, en el borde del velo de Elara. También vimos a Belona por primera vez. Los archivos afirmaron que cuando las tribus de Nemetón miraron hacia el cielo, a través de las nubes de lluvia, vieron la luna brillante de su mundo mientras los ojos del emperador los miraban. Los primitivos aparentemente consideraron esto como una señal de favor para su planeta azotado por las tormentas. Mi visión era algo menos romántica. Listas de escaneo y factorización de población fluían por el interior de mis ojos, detallando a Belona tal como era en realidad. Una forja luna aliada del Adeptus Mechanicus de industria gris y roca plateada. Todas nuestras lecturas contaban la misma historia. Una luna de agujas blindadas y fortalezas con búnkeres refugiada bajo un conjunto de defensa orbital que estaba erizado por plataformas de torpedos y anillos de atraque de astilleros. Belona estaba militarizada casi al punto de ser un verdadero mundo forja. La flota dentro del sistema todavía era considerable, una parte de lo que seguramente era una hueste mucho mayor. El Hex era la nave capital más grande, hermanada con un crucero de ataque de casi el mismo tamaño, revestido con armadura rota de oro bruñido. Ella fue atracada, enterrada en pórticos de reparación repletos de lanzaderas de mecánicos. Cualquier enemigo con el que había estado luchando antes de llegar a Nemetón la había mutilado casi hasta la muerte. Una cabeza de león asomaba en su flanco, con la mandíbula abierta y los colmillos al descubierto, rugiendo en el vacío. Escuché a Amadeus exhalar suavemente. «Escanee ese barco», ordenó al capitán Engel en el puente. La respuesta llegó de inmediato. «El Caimaná, señor». Amadeus no hizo comentarios sobre la existencia de un barco que se cree fue destruido hace un siglo. Simplemente volvió a sintonizar su enlace de voz en nuestro canal privado. «Anotad todo lo que veáis», nos ordenó, «y toma nota de lo que no». «La fortaleza monasterio», dijo Kartash. «No veo señales de una fortaleza del capítulo en Nemetón». «Exactamente.
convino Amadeus. Otra anotación. Una de las naves capitales en órbita alto es un crucero pesado clase cardenal con los colores de las lanzas del emperador. Una violación muy categórica del Códex Astartes. Sonó frío, pero tomé sus palabras como una observación más que un juicio. No requerían respuesta. ¿Lo desaprueba usted, maestro?, aventuró Tiberia, en su tono congraciador. Fue como si hablara solo para mostrarle a Amadeus que estaba prestando atención. No lo sé, Ilota Tercius. La ley de la frontera parece prevalecer aquí. La desesperación les ha obligado a actuar. Tampoco fue el único pecado expuesto. Contamos 6 naves más en la flotilla que se ajustaban a los patrones de construcción de plantilla estándar prohibidos por el Adeptus Astartes. Un capítulo de Marines espaciales que utilizaban naves de la Armada Imperial, rescatadas o no, dentro de su propia flota, era castigado con mayor severidad en otras circunstancias mejores. Pero no le correspondía ofrecer juicio, y mucho menos castigo. Había venido a observar. Se sabía que las fuerzas imperiales en el lado Nihilus de la grieta luchaban contra la destrucción. No se lograría nada criticándolos por las transgresiones de la ley cometidas en nombre de evitar la extinción. La principal defensa de Nemeton, en ausencia de una fortaleza monasterio, y si uno decide no contar el increíble poder de Belona, era su conjunto orbital. Miles de satélites armados controlados por espíritus máquina con una sola tarea, orbitaban alrededor de grandes plataformas de lanzamiento armadas con bancos de torpedos y baterías láser. Un portaaviones clase Grial de la Armada Imperial había sido varado en el vacío y convertido para formar el núcleo de una estación de batalla de alta órbita. Su nombre ya no aparecía, su identidad desterrada con su nuevo rol. Naves de combate Belona revoloteaban a su alrededor, feas avispas de hierro rojo marciano. Todo esto yacía en el cielo nocturno, defendiendo a los bárbaros que no sabían casi nada de su existencia. Desde la superficie, los componentes individuales del conjunto se mezclarían con el campo estelar y los hermosos anillos de Nemeton. Parte de la preparación del teniente comandante Incarius requería estudiar los sistemas de creencias de las tribus de Nemeton. Eran bárbaros en todas las definiciones de la palabra, una mezcla de sacrificios de sangre y adoración al cielo, bajo la mirada de espíritus ancestrales que supuestamente habitaban al lado del dios emperador. Son tan ignorantes como los clanes cretenses, había comentado una vez mi maestro en voz alta en su celda, mientras leía traducciones de antiguos pergaminos nemeteses. ¿Maestro? En ese momento, Tiberia había levantado la vista desde donde estaba arrodillada en contemplación silenciosa al otro lado de la cámara. Sus ojos entrecerrados mostraron su sorpresa en las sombras de su capucha. ¿Nos necesita? Nuestro señor ignoró la pregunta y volvió a su lectura. En la plataforma de observación, Amadeus seguía contemplando el mundo que giraba tan lentamente debajo de nosotros. Las masas de tierra de Nemeton, como son en un mundo oceánico, no poseían edificios por encima de un nivel primitivo de tecnología. Las islas continentes y las cadenas de archipiélagos del planeta parecían totalmente dedicadas a montañas boscosas. Dondequiera que miráramos, dondequiera que escaneáramos, no había nada más que picos nudillos cubiertos de nieve, con sus costados cubiertos de árboles perennes. De la alta civilización no vimos ningún signo, solo el recuerdo de las ciudades, ruinas, abandonadas hace generaciones, ahora devoradas por los bosques o hundidas en el paisaje. Más curioso aún, estas ruinas eran de mármol, pero los auspicios orbitales negaban la presencia de esa piedra preciosa que se encontraba naturalmente en Nemeton. El mármol fue extraído de otras partes de la galaxia y traído a este mundo a través del vacío. Alguien había intentado imprimir civilización aquí. Evidentemente fracasaron. Algún instinto tácito levantó la mirada de mi maestro del mundo acuático hacia los cielos iluminados con un brumoso escarlata por los rastros del velo de Elara. Polvo.
polvo reflectante, disperso en nubes florecientes y zarcillos arrastrados, demasiado fino para dificultar la visibilidad o interferir con los sistemas de un buque de guerra. Solo un poco de luz aleatoria en el lienzo cósmico. Amadeus abandonó la plataforma de observación. No necesitaba decirle a nadie su destino. Solo había un lugar al que iría. Informé al capitán Engel que nuestro maestro estaba en camino. No se nos permitió entrar en órbita. En cambio, cuando el Hex completó su dominante recorrido de escolta, su capitán nos ordenó anclar en el vacío fuera del alcance de despliegue. Otras 3 naves abandonaron la órbita de Nemeton en cursos de intercepción. Nuestros sensores también sonaron cuando detectamos la radiación mínima de los escaneos Auspex de haz estrecho que se originan desde la luna Forja Bellona. El crucero clase Cardinal y 2 destructores se acercaron al alcance óptimo de la lanza, pero ninguno de los barcos nos concedió un enlace visual a nuestras solicitudes. No nos saludaron ni nos dieron la bienvenida. Nos rodearon en formación suelta, con las armas trabadas. Su danza estelar parecía una actuación de agresión casi cansada. Todos los barcos de la flota de defensa mostraban marcas de heridas recientes. El Hex nos contactó primero con un saludo nada encantador que consistía en una sola palabra. ¿Bien? Mi maestro hizo un gesto para que el enlace de voz permaneciera abierto. Soy el teniente comandante Amadeus Calla Sincayus, del capítulo de Mentores, al mando del buque de guerra, en devota abjuración. Cruzamos el estrecho de Epona y salimos hace 43 días. Hubo una pausa. La voz del capitán del Hex, chisporroteando por los altavoces del puente, era inhumanamente baja, pero inequívocamente viva. Ni un servidor, ni un espíritu máquina. Un marine espacial comandaba el crucero de ataque. ¿Y aquí estás? Fue la respuesta del hombre. Ahora, indique su objetivo. Fui enviado por mi señor del capítulo, Nesk Ranfall, para actuar como emisario ante los centinelas del velo. Muy bien. ¿Qué deseas decirnos, emisario? Amadeus vaciló ante su brusquedad rayana en la hostilidad. Casi podía sentirlo sopesando sus palabras y deliberando sobre cuánta verdad deberían contener. No mentiría, de eso estaba seguro. Pero hay grados de honestidad en todos los compromisos diplomáticos. Dijo la verdad, toda la verdad, tal como la entendí entonces. Me enviaron para ver si el velo de Elara todavía resiste al enemigo, para ver si los leones y las lanzas aún viven, si aún luchan. Todavía vivimos, llegó la respuesta, y todavía luchamos. Amadeus esperó más. Después de 10 segundos quedó claro que no vendrían más. Me complace oír eso, hermano, dijo mi maestro. El Lord Comandante Gilliaman busca construir una imagen evolución del Imperio dividido. Tengo más órdenes de evaluar la disposición de las fuerzas en el velo de Elara. Una vez reunida esta información, regresaré a través de la gran fisura y llevaré la noticia de vuestra guerra al primarca renacido. Una pausa, un respiro. ¿Nos creyeron? ¿Creían siquiera que éramos imperiales? Había pasado más de un siglo desde que esta región se conectó con el verdadero imperio. ¿Qué sospechas habían surgido en los 100 años transcurridos desde que estos guerreros vieron por última vez la luz del emperador? Se ha lanzado un grupo de abordaje, fue la respuesta del Hex. Si estamos satisfechos con lo que encontramos a bordo de su nave y sus palabras coinciden con sus hechos, se le permitirá aterrizar en el planeta. El enlace se cortó. Informales, ¿no?, comentó el capitán Engel, de pie al lado de Amadeus, mirando hacia el óculo. Lo miré a través de los ojos de mi maestro. El gris de su cabello, la tensión en el borde de su boca y ojos. Había envejecido una década en los meses transcurridos desde que partimos. Todos lo hicimos. Amadeus no respondió a Engel. Solo nos habló a nosotros. Elots,
Yo me ocuparé del grupo de abordaje mientras ustedes se preparan para el aterrizaje en el planeta. Sí, señor, respondió la voz de Kartash en nuestro nombre. Hágase tu voluntad. Tiberia preguntó, en un tono adulador, al que me había acostumbrado en los últimos meses, si nuestro maestro necesitaba algo más antes del comienzo de la misión. Amadeus cortó el enlace de voz sin responder. ¿Por qué preguntas eso? Miré a través de nuestra cámara comunal hacia Tiberia. Si tuviera otros requisitos, los indicaría con sus órdenes originales. Tiberia se enfureció y se puso de repente a la defensiva. Solo busco cumplir con las necesidades del amo. Ofrecí mis siguientes palabras con cuidado, consciente de que, aunque los tres habíamos sobrevivido mucho juntos, apenas nos conocíamos. Con todo respeto, Tiberia, creo que corres el riesgo de ser demasiado servil. Se apartó de mí, más en desacuerdo que en incomodidad, y caminó lejos. Recuerden, este es su primer despliegue, dijo Kartash. El jorobado tenía una voz suave, a juego con sus ojos amables. Confiaste en ella nada más verla. Todos lo hicieron, y fue entrenada a bordo de la Eunoia, el buque insignia de los mentores. A mí me habían entrenado a bordo de uno de los corredores del vacío profundo del capítulo, el crucero ligero clase Vanguard Mitra. Por mucho que Tiberia pareciera aduladora y cohibida, ¿me parecía yo rural e imprecisa, sin cumplir con los estándares que ella esperaba? No disfruté ese pensamiento. Déjalo, me aconsejó Kartash. Ella aprenderá. Sacudió la cabeza para evitar más conversaciones y ordenó a los servidores que comenzaran con sus deberes. Amadeus se reunió con el grupo de abordaje en el hangar. Fue con el capitán Engel, y ambos hombres permanecieron en la sombra aviar proyectada por el Overlord entrante. Mi maestro eligió a Kartash para observar a través de sus ojos, encargándonos a Tiberia y a mí a trabajar con los servidores. Sin embargo, dividí mi atención, trabajando y observando a través de los lentes de Amadeus cómo la cañonera azul entraba y descendía, desahogándose de sus propulsores mientras sus garras de aterrizaje besaban la cubierta del hangar. Se asentó con un chirrido neumático, y sus motores iniciaron el zumbido del descenso. Helot secundus, entonó mi maestro. Corte esta conexión. La rampa de acceso de la cañonera descendió con un sonido hidráulico. Vi siluetas en la bahía de tripulación del Overlord, las figuras envueltas en capas de guerreros Esquitari, y una figura más alta, con el casco coronado y en su placa de guerra de ceramita grabado la imagen de un tridente, la lanza de 3 hojas. Pero, maestro, ahora Anuraya. Desactivé el enlace, cegándome a las acciones de mi maestro y sumergiéndome nuevamente en mi propio entorno. Tiberia sonreía para sí misma, mientras guardaba sus armas en sus cajas. Evidentemente había estado escuchando por el Vox. Cuando Kartash entró en nuestras habitaciones después de 1 hora, su expresión era grave. «Se nos permite descender al planeta», dijo. «Nos recibirá un oficial llamado Briac». «Eso es lo que queríamos», respondí. «Entonces, ¿por qué pareces tan preocupado?» Kartash reflexionó sobre la mejor manera de expresar sus observaciones. «Es probable que las relaciones entre nuestro maestro y los lanzas sean difíciles. Estábamos preparados para eso», señalé. «No esperábamos menos». Kartash soltó un gruñido que no era de estar de acuerdo. Tiberia levantó una ceja ante su vacilación. Sus propias sospechas iban en aumento. «Defina difícil», dijo.